En el silencio del café, el jefe de la mafia escucha una voz infantil. El Café Monteverdi se ubicaba en una calle lateral de Madrid, en un barrio que la mayoría de los turistas nunca visitaría. Lejos de las miradas curiosas, lejos del movimiento incesante de la Gran Vía, lejos de todo lo que representaba la Madrid moderna y brillante. Era exactamente el tipo de lugar que Víctor Carbone apreciaba. Discreto, silencioso. Un refugio donde un hombre como él podía desaparecer entre las mesas de madera vieja y las paredes revestidas de cuadros antiguos que hablaban de épocas pasadas, de historias olvidadas, de secretos que nadie más podía contar. Las paredes del Café Monteverdi eran de un color beige desvanecido, casi gris en algunos lugares, como si los años hubieran lentamente borrado su juventud. Los cuadros que colgaban en esas paredes eran principalmente retratos de gente que había muerto hacía décadas. Rostros severos que miraban hacia abajo con la desaprobación de los muertos. El piso era de baldosas negras y blancas, dispuestas en un patrón de ajedrez que había sido limpiado innumerables veces, pero que nunca lucía completamente nuevo. Las ventanas del café eran amplias, con cristales ligeramente teñidos de humo de cigarrillos de años pasados, cuando aún se podía fumar dentro de los establecimientos públicos. Miguel, el dueño, era un hombre de 70 y tantos años que había heredado el café de su padre, quien lo había heredado del suyo. La familia de Miguel había sido dueña de este café durante 100 años. En todo ese tiempo, el lugar casi no había cambiado. Era como si el tiempo simplemente hubiera olvidado que existía. Los clientes frecuentes eran principalmente hombres mayores que venían a jugar a ajedrez en las tardes. Ocasionalmente, una joven pareja romántica se sentaba en una esquina oscura. Pero en general, el café permanecía en un estado de quietud casi permanente, como si estuviera suspendido en algún lugar entre el pasado y el presente. Y era exactamente por eso que Víctor Carbone lo amaba. Víctor Carbone era una leyenda viviente en las calles de Madrid. 42 años. Pelo gris acero peinado hacia atrás con precisión militar. Un rostro que parecía tallado en granito, con líneas profundas que contaban la historia de una vida vivida en las sombras. Sus ojos eran de un azul gélido, que había hecho que hombres más jóvenes y más fuertes temblaran de terror simplemente por encontrarse con su mirada. Llevaba un traje gris oscuro que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes. Sus zapatos eran de cuero italiano, pulidos hasta que brillaran como espejos. Pero había algo más allá de su apariencia que lo hacía peligroso. Había algo en su presencia, una energía oscura que emanaba de él como un campo magnético que repelía a la mayoría de las personas instintivamente. Durante 42 años, durante toda su vida adulta, Víctor había construido un imperio que se extendía desde los barrios periféricos más peligrosos y más pobres hasta las salas de reuniones de los hombres más ricos de la ciudad. Tráfico de drogas, juegos ilegales, extorsión, protección, lavado de dinero, préstamos con intereses que ningún banco legítimo ofrecería. Todo pasaba por las manos de Víctor o era grabado por su organización. Todo, cada peso que se movía en las calles debajo de la línea de la ley tenía que pasar a través de la organización de Víctor o no se movía en absoluto. Tenía más poder que algunos políticos. Tenía más influencia que algunos jueces. Los alcaldes de Madrid se inclinaban ante él, aunque públicamente negaban conocerlo. Los policías lo saludaban en las calles con respeto cauteloso. Los periodistas se negaban a escribir su nombre porque sabían que hacerlo traería consecuencias que podrían ser muy, muy graves. Su nombre era susurrado con miedo en las cantinas oscuras de los barrios bajos. Su nombre era susurrado con respeto en los clubes nocturnos de los ricos. Su nombre era susurrado con duda en los despachos del ayuntamiento.
Algunos lo llamaban el rey de las sombras, otros lo llamaban el fantasma, porque parecía capaz de desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Su reputación había sido construida durante 4 décadas de violencia controlada, de brutalidad calculada, de decisiones implacables que siempre beneficiaban a su organización. Había ordenado la muerte de 37 personas. Al menos, esa era la cifra que la policía podía probar. La verdadera cifra era más alta, aunque Víctor mismo había perdido la cuenta. Cuando asesinabas a suficientes personas, cuando veías suficiente sangre, cuando te acostumbrabas a la idea de que la vida humana era simplemente una mercancía que se podía comprar y vender, perder la cuenta se volvía fácil. La primera muerte siempre era la más difícil, pero después de eso, cada una se volvía progresivamente más fácil hasta que finalmente, después de un tiempo suficientemente largo, ya ni siquiera sentías nada. Pero aquella mañana de martes, el 14 de marzo de 2023, en el Café Monteverdi, Víctor Carbone no era una leyenda, no era el rey de las sombras o el fantasma. Era simplemente un hombre viejo, severo, sentado en una mesa de rincón con una taza de espresso amargo, monitoreando la calle a través del cristal de la ventana, con la precisión de alguien acostumbrado a esperar la traición. Sus manos, que habían sostenido armas y ordenado muertes, temblaban ligeramente cuando levantaba la taza de café a sus labios. Su respiración era superficial, como si no pudiera obtener suficiente aire en sus pulmones. Su corazón latía con una rapidez irregular que le hacía pensar que podría tener un ataque cardíaco en cualquier momento. Había recibido una noticia aquella madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, que lo había partido en pedazos, aunque nadie en su organización podía siquiera sospechar tal cosa. Su hijo más joven, Carlos, el hijo que le había dado esperanza de que la familia Carbone podría ser algo más que lo que era, estaba desaparecido, no simplemente atrasado, no simplemente en la casa de un amigo, desaparecido. Y cuando alguien desaparecía en el mundo de Víctor, raramente significaba algo bueno. Carlos tenía 18 años. Era el más joven de los 3 hijos que Víctor había tenido con su difunta esposa Isabel. Isabel había muerto hace 7 años de cáncer de mama. Se había negado a ver a Víctor en los últimos meses de su vida, disgustada por lo que se había convertido, por las cosas que había hecho, por la sangre que llevaba en sus manos. Pero antes de que muriera, en un momento de lucidez y dolor, había hecho que Víctor le prometiera una cosa, que dejaría que Carlos fuera diferente, que no lo obligaría a entrar en el negocio, que le permitiría vivir una vida normal, una vida que ella nunca había tenido, una vida libre de la oscuridad que Víctor había traído a su familia. Víctor había hecho esa promesa a una mujer moribunda, arrodillado junto a su cama de hospital, sosteniendo su mano frágil entre la suya. Había llorado entonces, las únicas lágrimas genuinas que había derramado en décadas, y había jurado que lo haría, que permitiría que Carlos escapara. Pero, como con tantas cosas en su vida, era difícil de mantener cuando el negocio te consumía todo. Cuando tu imperio requería atención constante, cuando el mundo que habías construido parecía colapsar si no estabas allí vigilándolo cada segundo del cada día. Los otros 2 hijos, Marco y Giovanni, habían seguido los pasos de su padre sin vacilación. Eran brutales, eran implacables, eran exactamente el tipo de hombres que la organización de Víctor necesitaba para continuar expandiéndose y prosperando. Marco era el estratega, el que planificaba las operaciones. Giovanni era el ejecutor, el que hacía que las cosas sucedieran. Ambos eran hombres que Víctor reconocía en sí mismo, hombres que habían heredado su frialdad, su falta de empatía, su capacidad de hacer cosas terribles sin pestañear. Pero Carlos era diferente. Desde que era pequeño, Carlos había sido diferente.
Mientras que sus hermanos jugaban con armas de juguete, Carlos jugaba con bloques de construcción. Mientras que sus hermanos hablaban sobre negocios y dinero, Carlos hablaba sobre música y viajes. Y cuando Víctor intentaba obligarlo a ser como sus hermanos, Carlos simplemente se resistía. No con violencia, sino con una paciencia obstinada, con una bondad constante que parecía imposible que proviniera de alguien que era el hijo de Víctor Carbone. Carlos era un músico. Quería ser pianista profesional. Desde que tenía 5 años había sabido esto. Quería viajar por Europa tocando en grandes salas de conciertos. Quería una vida normal, una vida lejos de todo lo que su padre era. Una vida que significaba algo para el mundo, no por el poder o el miedo, sino por la belleza. Víctor había intentado convencerlo durante años de que cambiara de opinión. Le había mostrado los trajes caros que el dinero podía comprar. Le había mostrado las mujeres hermosas que podía tener. Le había mostrado los restaurantes exclusivos donde solo los ricos comían. Le había mostrado el respeto que venía de tener poder, de tener dinero, de tener la capacidad de hacer que las cosas sucedieran. Pero Carlos había rechazado todo eso. No quiero vivir con miedo, había dicho Carlos cuando tenía 16 años, en una confrontación que Víctor nunca olvidaría. No quiero tener que preguntarme si alguien va a querer matarme por lo que mi padre ha hecho. No quiero estar constantemente mirando por encima del hombro. No quiero ese tipo de vida. No lo quiero, papá, y no entiendo por qué tú sí lo quieres. Esas palabras habían golpeado a Víctor de una manera que no esperaba. Porque en ese momento, mientras su hijo lo miraba con esa mezcla de decepción y compasión, Víctor se había visto a sí mismo. Había visto la vida que había elegido. Y por primera vez había cuestionado si la había elegido correctamente. Finalmente, después de 2 años de confrontaciones y discusiones, después de años de Víctor intentando forzar a su hijo hacia un camino que el muchacho se negaba a tomar, Víctor había aceptado. Había dejado ir. Le había permitido a Carlos seguir su propio camino. Había pagado por sus lecciones de piano con los mejores maestros de Madrid. Había pagado su educación en una escuela privada donde los otros estudiantes no sabían quién era su padre, donde podía ser simplemente otro chico de 18 años persiguiendo sus sueños. Había intentado, después de tantos años de ser lo que sus hijos necesitaban que fuera, darle a su hijo la vida que Isabel había querido para él. Y ahora Carlos desaparecía. No había rescate. No había demanda de dinero. Nadie había contactado a Víctor diciendo que tenían a su hijo y que querían X cantidad de dinero. Solo una llamada de Giovanni a las 2 de la mañana diciendo que Carlos no había llegado a casa después de su lección de piano, que había salido de la escuela de música a las 6 de la tarde, había cogido el autobús como siempre hacía y simplemente había desaparecido. El autobús lo había dejado cerca de su apartamento. Carlos debería haber caminado los últimos 100 metros, pero no apareció. ¿Dónde estaban sus enemigos? ¿Quién había tenido la audacia de tocarlo? Víctor había estado en el juego lo suficiente como para saber que había solo 3 familias en Madrid lo suficientemente fuertes como para intentar algo así. Los Russo, que controlaban las operaciones en el norte, los Delgado, que controlaban el puerto y todo lo que pasaba a través de él, y los Moretti, que controlaban la mayor parte de la política y tenían conexiones con la policía. Todas las 3 sabían exactamente lo que significaría tomar al hijo de Víctor Carbone. Una guerra total, una destrucción mutua absoluta, una sangre en las calles durante meses, un caos que beneficiaría a nadie. Así que, ¿por qué lo harían? A menos que no lo supieran, a menos que fuera un acto de un rival menor, alguien que no tenía toda la información, alguien que cometía un error mortal, o a menos que fuera algo personal. Así que la pregunta seguía siendo, ¿quién?
¿Quién era lo suficientemente valiente o lo suficientemente estúpido para hacer esto? ¿Quién tenía suficiente odio hacia Víctor como para estar dispuesto a causar una guerra? Y lo más importante, Carlos estaba vivo. Esa era la pregunta que no lo dejaba dormir. Esa era la pregunta que lo había llevado al Café Monteverdi, a su mesa de rincón, con su espresso amargo que sabía como ceniza. Su hijo estaba respirando en este momento. Estaba pensando en su padre, estaba esperando a que su padre lo rescatara. Carlos podía estar siendo torturado en este mismo momento. Podrían estar rompiéndole los dedos, sabiendo que eran sus dedos lo que le permitía tocar el piano. Podrían estar haciéndole cosas horribles, podrían estar preguntándole cosas sobre la organización de su padre. Y Carlos, que era demasiado honesto, demasiado puro para vivir en el mundo en el que su padre vivía, podría estar diciéndoles todo, o podría estar muerto. Víctor no sabía qué hacer. Después de 42 años de poder absoluto, después de 42 años de dar órdenes que eran obedecidas sin cuestionar, después de 42 años de moldear el mundo a su alrededor según su voluntad, Víctor Carbone se encontraba completamente impotente. No había un enemigo que pudiera atacar. No había un problema que pudiera resolver con dinero o violencia. Solo la incertidumbre, solo la espera. Y la espera era peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. El teléfono en su bolsillo vibró. Víctor lo ignoró. Vibró de nuevo y de nuevo. Sus hombres lo llamaban. Querían saber qué hacer, querían instrucciones. Querían que su jefe hiciera lo que su jefe siempre hacía, actuar con precisión letal, resolver el problema, castigar a quien lo necesitara. Pero Víctor no podía responder, no podía pensar, no podía hacer nada excepto sentarse en este café de mierda y beber un café que sabía a ceniza mientras intentaba no enloquecerse completamente. Levantó la taza a sus labios nuevamente. El café estaba frío ahora. No le importó. Bebió de todas formas. Pasó una hora, luego otra. El café siguió vacío, o más bien se llenó y se vació de clientes que iban y venían. Algunos clientes ocasionales. Una mujer de mediana edad leyendo un periódico que probablemente ya había leído. Un hombre viejo con un café que parecía estar esperando a alguien que nunca llegaría. Una pareja joven sentada en una mesa cercana, pero en un mundo completamente propio, perdidos en la ilusión de que el amor podría salvarlos de todo. Miguel, el dueño del café, parecía entender que Víctor necesitaba estar solo. No hizo preguntas, no hizo charla intrascendente. No le pidió que ordenara algo más. No le preguntó cómo estaba, solo aseguró que la taza de Víctor nunca estuviera completamente vacía. Cuando se vaciaba, Miguel aparecía con otro espresso, lo colocaba frente a Víctor sin una palabra y se iba. Es una de las razas por las que Víctor venía a este café. Miguel entendía el concepto de discreción. Miguel entendía que un hombre que necesitaba pensar no necesitaba ser molestado. Miguel había aprendido durante 50 años de tener un café que algunos clientes no querían atención, querían soledad. Pasaban las horas del día. El reloj de la pared del café marcaba las 12, luego la 1, luego las 2 de la tarde. Víctor no había comido, no había bebido nada excepto café, no había hablado con nadie, solo esperaba. Entonces, alrededor de las 2:30 de la tarde, la puerta del café se abrió. Entró una mujer que tendría unos 35 años, con un hijo pequeño de la mano. El niño no podría haber tenido más de 7 u 8 años. Tenía el cabello rubio oscuro recogido parcialmente, con algunos mechones cayendo alrededor de su rostro. Sus ojos eran grandes y de un color castaño claro que parecían mirar al mundo sin el cinismo que Víctor sabía que vendría con la edad. Llevaba una pequeña mochila azul de escuela en la otra mano.
La mujer pidió un chocolate caliente para el niño y un café con leche para ella. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, a unos metros de Víctor. La mujer sacó un libro de su bolsa y comenzó a leer mientras el niño jugaba con una pequeña figura de acción que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Era un superhéroe de alguna película. Víctor no sabía cuál. Los tiempos habían cambiado. Cuando Víctor era niño, jugaba con palos. Ahora los niños tenían figuras de acción de plástico coloreadas. Víctor no debería estar notando esto. Estaba perdiendo enfoque. Estaba permitiendo que las distracciones lo alejaran del problema en cuestión. Pero no podía evitarlo. Sus ojos volvían una y otra vez al niño pequeño mientras éste jugaba, completamente indiferente a los peligros del mundo. El niño sostenía la figura en alto, haciéndola volar alrededor de la mesa, produciendo sonidos de explosiones con la boca, completamente absorto en su propio mundo de imaginación. Tenía Carlos miedo en este momento. Estaba el hijo de Víctor, su hijo pequeño, temblando de miedo en algún sótano oscuro, rodeado de hombres malos que lo interrogaban sobre su padre. ¿O estaba el cuerpo de Carlos ya pudriéndose en algún lugar donde nadie lo encontraría jamás? ¿Dónde estaba Carlos? ¿Estaba siendo torturado? ¿Estaba siendo interrogado? ¿Estaba siendo amenazado? ¿O era ya demasiado tarde? Víctor apartó la vista del niño. No podía permitirse el lujo de pensar en eso. Tenía que mantener su mente clara. Tenía que pensar estratégicamente. Pero no podía. Su mente no lo dejaba. Todo lo que podía pensar era en Carlos, en su hijo pequeño, en el único hijo que realmente le había importado, el único hijo que le había hecho pensar que tal vez, solo tal vez, su vida hubiera sido diferente si hubiera tomado decisiones diferentes hace tantos años. El teléfono en su bolsillo permaneció silencioso. Víctor lo había apagado después de hablar con Giovanni. No quería más interrupciones. No quería más noticias que dirían que no había noticias. Entonces sucedió algo que cambió el curso de todo. El niño terminó con su chocolate caliente. Su madre estaba completamente absorta en la lectura de su libro, apenas mirando a su hijo. El niño se aburrió de su superhéroe de juguete. Se bajó de la silla y comenzó a caminar alrededor del café, explorando el espacio con la curiosidad desenfrenada que solo los niños pequeños poseían. Miró los cuadros antiguos en las paredes, tocó las mesas de madera vieja, pasó los dedos por las ventanas y luego se acercó a Víctor. El niño se detuvo frente a la mesa de Víctor. Lo miró durante un largo momento y luego, con la audacia que solo un niño podía tener, con la completa falta de miedo que venía de no entender verdaderamente el mundo y sus peligros, el niño se acercó aún más. «Señor», dijo el niño con una voz pequeña pero clara, una voz que parecía venir desde muy lejos, desde un lugar en el que Víctor no había estado en décadas. «¿Usted está triste?» Víctor levantó la cabeza lentamente. Se encontró con los ojos del niño. Esos ojos grandes, llenos de una preocupación genuina, como si este pequeño ser humano pudiera percibir el dolor que Víctor estaba intentando tan desesperadamente ocultar. Como si tuviera algún tipo de capacidad sobrenatural para ver más allá de la máscara, más allá de la reputación, más allá de todo lo que Víctor era, y solo viera a un hombre que sufría. Víctor no supo qué decir. Nadie le había hablado así en décadas. Nadie se atrevía a acercarse a él sin ser invitado. Nadie se atrevía a hacer preguntas personales. Y ciertamente nadie se atrevía a expresar preocupación por sus sentimientos. «Sí», respondió Víctor, sorprendido por su propia honestidad. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Estoy muy triste». El niño asintió, como si esto tuviera perfecto sentido. Como si el hecho de que el hombre más temido de Madrid estuviera sentado en un café de tercera categoría, llorando en su café, fuera lo más natural del mundo. «¿Por qué?», preguntó el niño,
su curiosidad desarmante. «He perdido a alguien que amo mucho», respondió Víctor, nuevamente sin poder controlar las palabras que salían de su boca. «Y no sé dónde está. No sé si está bien. No sé si volveré a verlo». El niño procesó esta información con la seriedad de un adulto que ha sufrido, que ha aprendido que el mundo no es un lugar seguro. Subió a la silla que estaba frente a Víctor, sin ser invitado, como si poseyera una sabiduría innata sobre cómo tratar con los hombres rotos. «Mi nombre es Lucas», dijo el niño. «¿Cuál es tu nombre?» «Víctor», respondió Víctor. «¿Es tu hijo?», preguntó Lucas, aparentemente con la capacidad de los niños de ir directamente al punto. «Sí», respondió Víctor. «Es mi hijo». La madre del niño levantó la cabeza del libro, sorprendida. Se levantó rápidamente de su asiento. «Lucas, lo siento mucho», dijo dirigiéndose a Víctor, corriendo hacia la mesa. «A veces mi hijo no entiende los límites. No debería estar molestando a los extraños. Por favor, disculpe su intrusión». Pero Víctor levantó la mano lentamente. «No», dijo. Su voz más suave de lo que había sido en años, tan suave que casi parecía la voz de una persona diferente. «Está bien. Por favor, ¿qué se siente?». La mujer dudó. Vio algo en los ojos de Víctor, algo que la convenció de que hablaba en serio. Algo en su expresión que le decía que este hombre, aunque claramente poderoso, aunque claramente peligroso, simplemente necesitaba hablar con alguien. Así que se sentó. Ella se llamaba Elena y era maestra de primaria en una escuela pública cerca de allí. Lucas era su hijo. Su marido había muerto hace 3 años en un accidente automovilístico en la autopista. Un camión le había golpeado. Había muerto instantáneamente. Desde entonces, Elena había criado a Lucas sola, trabajando como maestra, viviendo con su madre, haciendo todo lo posible para darle a su hijo una vida normal, a pesar de que su padre se había ido. «Él tiene esa capacidad», explicó Elena suavemente, colocando su mano protectoramente alrededor de Lucas, aunque sin alejarlo de Víctor, «de sentir cuando alguien está sufriendo, incluso cuando la mayoría de la gente no puede verlo. Es como si tuviera un sexto sentido para el dolor». Lucas se inclinó hacia adelante en la silla, sus pequeños ojos mirando profundamente a los de Víctor. «¿Por qué estás triste, Víctor?», preguntó Lucas directamente, sin rodeos. «¿Es porque tu hijo desapareció?». Víctor se quedó completamente quieto. Nadie sabía sobre Carlos, solo sus hombres, solo su familia. ¿Cómo podía este niño pequeño de 7 años saber algo que prácticamente toda la ciudad desconocía? «¿Cómo?», comenzó Víctor. «No lo sé», respondió Lucas con la honestidad de un niño. «Solo lo siento. Es como si en tu pecho hubiera un agujero grande y oscuro, y ese agujero está lleno de miedo». Elena colocó su mano en el brazo de su hijo. «Lo siento», dijo. «A veces Lucas dice cosas que son desconcertantes. Tiene una manera de ver el mundo que es diferente a la mayoría». Pero Víctor no estaba escuchando a Elena. Estaba mirando a Lucas. Estaba mirando a este niño pequeño que parecía entender el dolor de una manera que la mayoría de los adultos nunca podría. «Mi papá se fue», dijo Lucas, continuando sin ser interrumpido. «Y yo no lo veré de nuevo hasta que sea mayor. Quizás cuando tenga hijos propios estaré con él en el cielo. Mi mamá dice que él está allí, mirándome desde arriba. ¿Crees que tu hijo podría estar en un lugar donde todavía pueda verte también?». «No lo creo», respondió Víctor honestamente. «Creo que está en un lugar donde nadie lo puede ver. Creo que está en peligro, y eso me da mucho miedo». Lucas bajó de la silla donde estaba sentado. Se acercó a Víctor. Se subió al regazo de Víctor como si lo hubiera hecho 1000 veces. Tomó la mano de Víctor entre sus 2 pequeñas manos. El gesto fue tan simple, tan inocente, pero significó más para Víctor en ese momento de lo que cualquier cosa en su vida había significado jamás. Nadie lo había tocado con compasión, simplemente por el acto de tocar.
en más de 2 décadas. Cuando tengo miedo, dijo Lucas, mi mamá me abraza y me dice que no estoy solo, que ella está conmigo, y eso hace que el miedo sea un poco más pequeño. El niño se levantó sobre sus rodillas en el regazo de Víctor y lo abrazó tan fuerte como su pequeño cuerpo podía hacerlo. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Víctor y presionó su cabeza contra el pecho de Víctor. Víctor se quedó completamente inmóvil. Nadie lo había abrazado así en décadas. Nadie le había ofrecido compasión desinteresada. Nadie le había tratado como a un ser humano que merecía amor. Durante 42 años, Víctor Carbone había sido tratado como algo menos que humano, o algo más que humano, pero nunca como un hombre que simplemente necesitaba que alguien lo abrazara. Y entonces, mientras este pequeño niño lo abrazaba, Víctor sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. Fue como si una presa se hubiera abierto. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, silenciosas al principio, luego con sollozos incontrolables que lo sacudían de pies a cabeza. Víctor Carbone, el jefe de la mafia más temido de Madrid, estaba llorando en los brazos de un niño de 7 años en un café de tercera categoría. Cuando Lucas finalmente se bajó del regazo de Víctor varios minutos después, Víctor sintió que algo fundamental había cambiado dentro de él. No sabía exactamente qué era, pero sabía que no era la misma persona que había estado llorando en silencio hace una hora. Algo dentro de él se había roto, y de esa ruptura estaba saliendo algo nuevo, algo que había estado enterrado durante décadas. Elena pasó un pañuelo a través de la mesa. Víctor tomó el pañuelo y se secó los ojos con gestos toscos, avergonzado de su propia debilidad, pero incapaz de detenerse. Respiró profundamente varias veces, intentando recuperar la compostura, pero sabía que nunca recuperaría completamente la compostura. Algo fundamental había cambiado en él en los últimos 10 minutos. «Gracias», dijo finalmente, cuando logró controlar su respiración. «¿Quieres hablar de tu hijo?», preguntó Elena suavemente, con una voz que Víctor reconoció como la voz de alguien que había sufrido. «A veces ayuda a hablar de las personas que amamos. Mi madre dice que cuando guardas dolor adentro, se vuelve más grande. Pero cuando lo compartes con alguien, se vuelve un poco más pequeño». Y así, en un café silencioso en una calle lateral de Madrid, Víctor Carbone, el jefe de la mafia más temido de la ciudad, comenzó a hablar. Habló sobre Carlos de una manera que nunca había hablado sobre nada o nadie. Habló sobre cómo su hijo había querido ser músico desde que era pequeño. Habló sobre cómo había intentado obligarlo a seguir el negocio familiar. Habló sobre cómo finalmente había aceptado los sueños de su hijo después de que su esposa muriera. Y habló sobre cómo estaba aterrorizado de que hubiera esperado demasiado tiempo para hacer las paces, de que su hijo desapareciera sin saber verdaderamente cuánto lo amaba. Lucas escuchaba con la solemnidad de alguien mucho mayor que 7 años. De vez en cuando hacía una pregunta o hacía una observación que mostraba una comprensión sorprendentemente profunda del dolor humano y de lo que significa perder a alguien que amas. «¿Crees que tu hijo sabe que lo amas?», preguntó Lucas en un momento, sus ojos grandes mirando directamente a Víctor. «No lo sé», admitió Víctor, y la vulnerabilidad en su voz era algo que él mismo apenas podía reconocer como propio. «Creo que pasé muchos años mostrándole que amaba mi negocio más que a él, que amaba el poder más que a mi propia familia. Pero ahora quieres que sepa que lo amas», observó Lucas con la lógica simple pero profunda de un niño. «Eso es lo importante. Las personas que nos aman pueden perdonar muchas cosas cuando saben que les amamos. Mi papá no está aquí, pero sé que me ama incluso desde el cielo. Y eso hace que todo sea un poco más fácil». Pasaban las horas. Elena tuvo que llamar a su madre para que viniera a buscar a Lucas porque tenía que regresar al trabajo.
pero ella le pidió a Víctor su número de teléfono. No era una pregunta romántica, era un acto de compasión puro. Ella podía ver que este hombre necesitaba ayuda, que aunque era evidentemente poderoso, aunque era evidentemente peligroso, estaba roto de una manera que ningún dinero o poder podía arreglar. Cuando Elena y Lucas finalmente se fueron del café, después de que Lucas le diera a Víctor un abrazo de despedida, que casi lo hace llorar de nuevo, Víctor se quedó solo con Miguel en el café. El dueño del café no hizo preguntas. Solo le sirvió más café. Esa noche, por primera vez en 42 años, Víctor hizo algo que parecía imposible. Se fue a casa, se sentó y esperó. No dio órdenes a sus hombres. No buscó venganza. No intentó ejercer poder sobre el mundo para encontrar a su hijo. Simplemente esperó. Y luego, a las 2 de la mañana, justo como había sucedido la noche anterior, recibió una llamada. Pero esta vez no era de Giovanni. Era de la policía. Habían encontrado a Carlos. El muchacho estaba bien. Había sido secuestrado por una familia rival, pero la policía había realizado un operativo en el que lo habían rescatado. Carlos estaba en el hospital, pero estaba vivo. Estaba seguro. Estaba bien. Sus dedos, los dedos que necesitaba para tocar el piano, estaban intactos. Víctor colgó el teléfono lentamente. Se quedó sentado en la oscuridad de su apartamento durante un largo tiempo. Luego se levantó y corrió hacia el hospital. Carlos estaba acostado en una cama de hospital, en una habitación privada que Víctor había pagado dinero suficiente para comprar un apartamento. Tenía rasguños y moretones, y había un vendaje alrededor de uno de sus brazos donde habían intentado inyectarle algo para hacerlo hablar. Pero aparte de eso, parecía intacto. La expresión en su rostro era de miedo, de alivio, de angustia, todo mezclado en una emoción compleja. Cuando vio a su padre, Carlos se puso a llorar. «Tenía miedo de que no viniera», dijo Carlos entre sollozos, su voz débil pero clara. «Tenía miedo de que estuvieras demasiado ocupado con tu negocio para importarte. Tenía miedo de que me hubieran matado y tú ni siquiera lo sabrías porque estabas demasiado ocupado haciendo dinero». Víctor se inclinó sobre la cama de su hijo. Por la primera vez en su vida permitió que su hijo lo viera llorar. No lágrimas discretas, lágrimas que fluían como un río, sollozos que lo sacudían de pies a cabeza. «Te amo», dijo Víctor, y las palabras fueron tan difíciles de pronunciar que casi le quebraron la voz por completo. «Te he amado toda tu vida. Solo tomó que casi te pierda para que pudiera verlo, para que pudiera entender lo que realmente importa». Pasaron las siguientes 3 horas simplemente juntos. Víctor sostenía la mano de su hijo. Carlos le contó sobre su cautiverio, sobre cómo había estado aterrorizado, sobre cómo en los momentos más oscuros había pensado en su padre, no como el jefe de la mafia, sino como su papá. Y aunque Carlos había estado asustado, había estado pensando en su padre, había estado esperando que su padre viniera a salvarlo, y su padre había venido. Y luego, mientras Carlos se quedaba dormido, Víctor se sentó en una silla junto a la cama de su hijo y simplemente lo observó respirar. Se dio cuenta de que habría estado dispuesto a renunciar a su imperio entero por lo que tenía en ese momento: la seguridad de saber que su hijo estaba vivo y que sabía que su padre lo amaba. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, Víctor regresó al Café Monteverdi. Lucas estaba allí, sentado con su madre, esperando. Cuando vio a Víctor entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía venir del mismo cielo. «Víctor, mamá dijo que no sabía si volverías. ¿Encontraste a tu hijo?», preguntó Lucas, con la esperanza casi cegadora en sus ojos. La esperanza de alguien que había aprendido que el bien podía ganar, que las cosas podían mejorar. «Sí», respondió Víctor, sentándose en la mesa con ellos, tomando la pequeña mano de Lucas entre la suya.
Lo encontré. Y está bien. ¿Estás seguro? Gracias a ti. ¿A mí? Preguntó Lucas, genuinamente confundido. Yo no hice nada. Hiciste exactamente lo que necesitaba, respondió Víctor. Me recordaste que existen personas que se preocupan por los demás simplemente porque les importan. Me recordaste que el amor es más importante que el poder. Me recordaste por qué quería a mi hijo en primer lugar. Me recordaste por qué quería a mi esposa cuando estaba viva. Me recordaste por qué, en algún momento, antes de que el poder me corrompiera, yo era un hombre diferente. Pasaron los meses. Víctor cambió. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, a menudo doloroso, de reconstrucción. Comenzó a transferir sus negocios a sus otros hijos, con la estipulación de que nunca harían negocios con menores o familias. Comenzó a reducir sus operaciones criminales. Comenzó a alejarse de la violencia que lo había definido durante 4 décadas. No fue rápido ni completamente sin problemas, pero fue real. Los cambios eran tangibles. Las personas notaban que Víctor era diferente, que ya no era el hombre de hierro que había sido antes. Y cada día, sin falta, se encontraba con Lucas en el Café Monteverdi. Al principio era solo una vez a la semana. Luego se convirtió en 2 veces a la semana. Luego, en casi cada día. Se volvió una costumbre, una tradición, una amistad que trascendía completamente la edad, el trasfondo y la realidad de sus vidas separadas. Víctor le enseñó a Lucas sobre el mundo. Lucas le enseñó a Víctor sobre la bondad. Víctor hablaba sobre los negocios. Lucas hablaba sobre sus sueños de ser maestro como su madre, para que pudiera ayudar a otros niños de la manera que su padre lo había ayudado a él. Lucas crecería eventualmente. Dejaría de ser un niño de 7 años, pero nunca dejaría de ser el pequeño ángel que había entrado en la vida de Víctor Carbone en el momento más oscuro de su existencia. Pasaron 5 años. Carlos completó su educación musical con honores. Se convirtió en pianista profesional. Comenzó a viajar por Europa tocando en grandes salas de conciertos, cumpliendo los sueños que siempre había tenido. Ya no le importaba lo que su padre hiciera o no hiciera en los negocios. Lo que le importaba era que su padre le amaba. Lo que le importaba era que su padre había cambiado. Los otros hijos de Víctor no estaban contentos con los cambios. Ellos querían el imperio, querían el poder, querían la vida de violencia y dominio que habían sido criados para querer, que sus instintos les decían que era su destino. Pero Víctor les dejó claro, su reinado había terminado. No habría más expansión, no habría más violencia sin necesidad. Los tiempos habían cambiado. El mundo había cambiado. Hubo una confrontación inevitable. Los hijos de Víctor lo amenazaron. Dijeron que si no continuaba expandiendo el negocio, lo eliminarían de la ecuación. Dijeron que él era débil. Dijeron que había perdido el poder y la determinación que lo había hecho grande. Víctor escuchó todo esto sin decir nada. Luego les dijo que podían intentarlo si querían, pero que él no pelearía de vuelta, porque había descubierto algo más importante que el poder. Había descubierto la paz. Había descubierto la redención. Sus hijos se fueron enfurecidos, pero no lo mataron. De alguna manera, incluso ellos sabían que matar a su padre sería cruzar una línea que no podían cruzar. Una línea que Víctor mismo nunca había querido cruzar en lo que respecta a su propio padre, quien había muerto en la pobreza mientras Víctor construía su imperio. Pasó 1 año, luego 2. Los hijos de Víctor encontraron sus propios caminos. Algunos se fueron a otras ciudades, otros simplemente desaparecieron en las undergrounds. Víctor no sabía qué había sido de ellos y sorprendentemente no le importaba. No porque no amara a sus hijos, sino porque había aprendido que el amor verdadero a veces significaba dejar ir.
Lo que le importaba era que Lucas ahora tenía 12 años y era un estudiante de excelencia en su escuela, que Elena ahora estaba escribiendo un libro sobre el trauma infantil y cómo los niños podían ser herramientas de sanación para los adultos, que Carlos estaba ganando reconocimiento internacional como pianista, que su vida, por primera vez en 42 años, tenía paz. Pero incluso la paz tiene un precio. Un día, en el consultorio de un médico, Víctor fue diagnosticado con cáncer en el páncreas. Los médicos le dijeron que probablemente le quedaban 6 meses, tal vez un año si tenía suerte, que sus opciones de tratamiento eran limitadas, que lo mejor que podía hacer era poner sus asuntos en orden. Víctor aceptó la noticia con una calma que habría sorprendido a sus hombres, que habría chocado a sus enemigos. Había pasado 42 años viviendo en el miedo de la muerte. Luego pasó 5 años viviendo en la esperanza de la paz. Y finalmente, cuando se enfrentó a la muerte real, se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. El miedo a la muerte solo importa si tienes algo que proteger, si tienes un imperio que construir, si tienes un legado de violencia que mantener vivo. Pero Víctor ya no tenía nada que proteger excepto las personas que amaba, y la muerte no podía quitarle eso. Podía quitarle su vida, pero no podía quitarle su amor. Llamó a sus hijos, llamó a sus hermanos, llamó a las personas a las que había hecho daño y pidió perdón. No esperó que lo aceptaran, llamó a los familiares de los hombres que había asesinado y les pidió que lo perdonaran, aunque sabía que era demasiado pedir. Solo necesitaba decirlo. Y luego, una noche, 3 meses después de su diagnóstico, Víctor se fue al Café Monteverdi. Era un martes, como siempre. Lucas lo estaba esperando, ahora un joven de 15 años, alto, guapo, con los ojos de su madre y el corazón de un santo. Cuando vio a Víctor entrar, Lucas supo inmediatamente que había llegado el momento. «Sé que estás enfermo», dijo Lucas directamente, sin rodeos. «Mamá me lo contó». «Sí», respondió Víctor sentándose en la mesa. «Los médicos dicen que me quedan unos meses». «Eso es triste», dijo Lucas, «pero no está tan triste como debería serlo, porque conocí a alguien que cambió completamente, porque un niño le mostró compasión, y ese alguien cambió el mundo. Al menos su pequeño rincón de él, y ese cambio nunca puede ser deshecho. Eso permanecerá para siempre. Eres demasiado sabio para tu edad», dijo Víctor con una sonrisa genuina. «Aprendí de ti», respondió Lucas. «Cuando eras un hombre roto en una mesa de café, tú escuchabas lo que un niño tenía que decir. Eso me enseñó que la bondad importa, que la compasión importa, que incluso las personas más perdidas pueden ser encontradas». Víctor pasó su último mes de vida trabajando con una organización que Elena había ayudado a crear. Era una fundación dedicada a ayudar a los hijos de criminales a encontrar un mejor camino. Ayudaba a los exconvictos a reintegrarse en la sociedad. Ofrecía consejería a los niños que habían sido criados en la violencia. Proporcionaba educación y oportunidades a personas que el mundo había olvidado. Víctor donó su fortuna completa a esta organización. No le quedó nada, solo sus recuerdos. Pero tampoco le importaba. Había descubierto que la riqueza verdadera no se medía en dinero. Se medía en el impacto que podías tener en la vida de otras personas. Cuando Víctor Carbone finalmente murió, a los 73 años de edad, lo hizo en paz. Había vivido 42 años como el hombre que la sociedad esperaba que fuera. Había vivido 42 años como un criminal, como un jefe de la mafia, como un hombre que causaba miedo y dolor. Pero había vivido sus últimos 8 años como el hombre que su alma siempre había querido ser, como un padre, como un amigo, como un hombre que intentaba reparar el daño que había causado. En su funeral, miles de personas vinieron. No vinieron porque temieran no ir. No vinieron porque estuvieran obligadas.
Vinieron porque Víctor había cambiado sus vidas, había ofrecido a sus hijos alternativas a la violencia, había ofrecido a los exprisioneros oportunidades para comenzar de nuevo, había ofrecido al mundo prueba de que incluso en las personas más oscuras la redención era posible. Lucas dio el discurso final. Ahora era un estudiante universitario que estudiaba psicología infantil e impacto del trauma, inspirado completamente por su encuentro con Víctor en un café silencioso 8 años atrás. Hace 8 años, dijo Lucas ante la multitud de personas que llenaban la sala. Me senté con un hombre extraño en un café. Ese hombre estaba roto. Ese hombre llevaba años de oscuridad en su corazón. Y lo único que hice fue preguntarle por qué estaba triste. Fue tan simple como eso. Una pregunta. Una pregunta hecha por un niño de 7 años que no entendía todavía cómo el mundo funciona. Lucas hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran a través de la sala silenciosa. Ese hombre era Víctor Carbone. La mayoría de ustedes sabe quién era. La mayoría de ustedes ha escuchado historias sobre las cosas que hizo, historias sobre la violencia, historias sobre el crimen, historias sobre un hombre que era duro, implacable, sin corazón. Pero les digo esto, esas historias no eran quién era Víctor realmente. Víctor era un hombre que estaba buscando la redención, un hombre que estaba perdido, y cuando alguien le mostró compasión, cuando alguien le trató como a un ser humano que importaba, él respondió, cambió, se convirtió en un mejor hombre. Quiero que todos ustedes entiendan algo. No importa qué tan oscuro sea el camino que hayan viajado. No importa qué tan terrible haya sido el hombre o la mujer que fueron. No importa cuántas veces hayan fallado o caído. La redención siempre es posible. El cambio siempre es posible. Si alguien tan roto, tan dañado, tan perdido como Víctor Carbone pudo encontrar el camino de vuelta a la luz, entonces cualquiera puede. He dedicado mi vida, basándome en lo que Víctor me enseñó, a trabajar con personas que han sido dañadas por la violencia, a trabajar con niños que han crecido sin esperanza, a mostrarles, como Víctor me mostró a mí, que el cambio es posible, que la bondad importa, que una sola pregunta, un solo acto de compasión puede cambiar el curso de una vida. La fundación que Víctor dejó continuará su obra, continuará ayudando a las personas que necesitan ayuda. Continuará demostrando que la redención es real, que el cambio es posible, que incluso los hombres más oscuros pueden encontrar la luz. La fundación que Víctor dejó continuó creciendo. Se expandió a otras ciudades en España. Se expandió a otros países de Europa. Se expandió a toda América Latina. Así que en el final, el hombre que había pasado 42 años construyendo un imperio de oscuridad, pasó sus últimos 8 años construyendo un legado de luz que continuaría mucho después de su muerte. Y todo comenzó porque un niño de 7 años entró en un café silencioso y preguntó, «Señor, ¿por qué está usted triste?» Esa pregunta simple, ese acto de compasión desinteresada, cambió el curso de 2 vidas. Y a través de esas 2 vidas, cambió miles. Cambió comunidades, cambió la manera en que las personas pensaban sobre la redención y la posibilidad de cambio. En el Café Monteverdi, la mesa donde Víctor solía sentarse permanece exactamente como estaba. Una placa pequeña en la pared, hecha de bronce, dice, «En memoria de un hombre que aprendió que el poder verdadero no está en la violencia, sino en la compasión. Víctor Carbone, 1950-2023. Aquí un hombre roto encontró la paz. Aquí la redención comenzó». Y cada martes, un joven universitario llamado Lucas se sienta en esa mesa y ayuda a otros a encontrar el camino hacia la redención, porque entiende perfectamente lo que su encuentro con un hombre roto en un café silencioso significó. Entiende que a veces
Lo único que una persona necesita para cambiar es saber que alguien más se preocupa, que alguien más ve más allá de su reputación, más allá de sus crímenes, más allá de su oscuridad, y ve simplemente a un ser humano que está sufriendo. Carlos, ahora un músico de fama mundial, toca en honor a su padre. Cada concierto que da dedica una canción a la memoria de Víctor, una canción que compuso especialmente para su padre, una canción que captura el viaje desde la oscuridad hasta la luz, una canción que cuenta la historia de un hombre que fue salvado por un niño. Elena escribió su libro y se convirtió en una experta reconocida internacionalmente en el impacto del trauma infantil. Sus investigaciones se basan en el caso de Víctor y en cómo los niños pueden ser agentes de cambio en la vida de los adultos. Y Lucas continúa haciendo lo que hace mejor, ayudando a otros a encontrar su camino de vuelta a la humanidad. El Señor parece triste. Fue lo que Lucas había dicho 8 años atrás, y esas 4 palabras simples fueron exactamente lo que Víctor Carbone necesitaba escuchar para comenzar el viaje de retorno a la humanidad, para comenzar el viaje desde la oscuridad hacia la luz, para comenzar el viaje de redención que lo definiría por el resto de su vida. Años después, cuando se escribiría sobre el jefe de la mafia que se había redimido, cuando se hablaría sobre el poder transformador del amor y la compasión, la historia siempre comenzaría de la misma manera. En el silencio de un café, un niño pequeño notó que un extraño estaba triste, y porque ese niño tuvo el coraje de preguntar, porque tuvo la bondad de ofrecer compasión sin pedir nada a cambio, porque tuvo la humanidad de ver a un hombre más allá de su reputación, todo cambió. No cambió el mundo en un sentido amplio. No detuvo las guerras o terminó el hambre. No solucionó todos los problemas de la sociedad, pero cambió el mundo de 2 personas y a través de ellas cambió el mundo de miles. Inspiró a miles a creer que el cambio era posible. Inspiró a miles a pensar que la redención era real. Inspiró a miles a tener fe en la bondad humana cuando parecía que la bondad humana había desaparecido completamente de la tierra. Y en última instancia, quizás eso es todo lo que el cambio verdadero es. Una persona que ve a otra persona en su mayor dolor y simplemente pregunta si está bien. Una persona que ofrece su compasión sin esperar nada a cambio. Una persona que ve la humanidad en los lugares más oscuros. Una persona que se niega a dejar que alguien más se pierda sin intentar encontrarlo. La historia de Víctor Carbone y Lucas es la historia de la redención. Es la historia de cómo incluso los hombres más perdidos pueden ser encontrados. Es la historia de cómo el amor, en su forma más simple y más pura, puede transformar todo. Y comenzó en un café silencioso, con una pregunta simple hecha por un niño que simplemente notó que alguien estaba triste. A veces, todo lo que el mundo necesita es exactamente eso. Un momento, un acto de compasión, una pregunta simple, una conexión humana. Y de eso puede venir la redención, de eso puede venir la salvación, de eso puede venir la esperanza.